dará lectura a la cuenta. Por favor, secretario abogado. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Buenas tardes, perdón, a la comisión, a los invitados, ministra, director. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico, correspondiente al boletín 13.806-11 y otros refundidos. Un oficio de la señora Ministra de Salud, mediante el cual, en respuesta a uno de esta comisión, informa sobre la situación que afecta a madres trabajadoras de niños con atresia esofágica, quienes no tienen la posibilidad de contar con licencia médica o flexibilidad laboral por cuanto dicha patología no estaría considerada en la ley número 21.063. Un oficio de la Ministra de Salud también, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el estado actual del compromiso de reposición del CESFAM René Tapia, ubicado en la comuna de Castro, región de Los Lagos. Un nuevo oficio del mismo ministerio, mediante el cual, en respuesta a uno de esta comisión, informa sobre el proyecto de hospital para la zona norte de la región metropolitana. Otro oficio de la Ministra de Salud, mediante el cual, en respuesta a uno de esta comisión, informa, en atención al fallecimiento de una menor de edad ocurrido en la comuna de Calbuco, respecto de las acciones adoptadas frente a este caso, así como sobre la existencia y contenido de un eventual informe de calidad del hospital de Calbuco y los antecedentes relativos a la reunión sostenida entre el señor subsecretario y el alcalde de dicha comuna. Un oficio de la directora de presupuesto, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre el estado del presupuesto destinado al traspaso y regularización de funcionarios a honorarios que se desempeñan en el sector salud y las medidas asociadas para ejecutar dicho traspaso. Un oficio del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que pasará luego a llamarse Viña del Mar Quillota Petorca, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre, gracias presidente, sobre la situación de la unidad de atención a pacientes fisurados, esto es labio leporino y paladar hendido, del Hospital Dr. Gustavo Frique, en el contexto del proceso de migración desde el antiguo hospital hacia las nuevas dependencias. Luego vienen varios oficios rutinarios relativos al cumplimiento de la ley de presupuestos. Nos los saltamos, son muchos. Y pasamos a un oficio del alcalde de la municipalidad de la comuna de Paillaco, mediante el cual solicita el apoyo en la implementación de la estrategia SAPU, Servicio de Atención Primaria de Urgencia, de manera permanente durante todo el año en dicha comuna. Un oficio, o una copia, perdón, de una carta de varios firmantes dirigida al señor Presidente de la República, mediante la cual solicitan el pronunciamiento e intervención por el eventual cierre del programa MAS, o Más Adultos Mayores Autovalentes, impartido a través de la Corporación de la Ilustre Municipalidad de Renca, en este caso. Una comunicación de un particular, el señor Jaime Eidelstein, mediante la cual presenta la evidencia de que el material genético de una vacuna de ARNM, mensajero entiendo, contra el COVID-19 se ha integrado en el genoma humano. Un boletín de coyuntura económica nacional y escenario internacional, elaborado por un grupo de profesionales del área economía de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Una solicitud de audiencia de la Cámara de Innovación Farmacéutica a fin de presentar el segundo informe del estudio de caracterización del gasto público en salud, desarrollado por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con dicha Cámara. Otra solicitud de audiencia ante esta comisión de la organización Marcha por la Vida Chile, para exponer ante esta sobre el proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica. En el mismo sentido, una solicitud de audiencia ante esta comisión de la organización de la sociedad civil denominada Defiendo Chile, para exponer sobre el mismo proyecto de ley. Asimismo, una solicitud ante esta comisión del Centro de Investigación Biomédica Melissa Institute, para exponer sobre el mismo proyecto de ley ante esta comisión. En el mismo sentido, una solicitud de la organización Observatorio para la Familia de la Universidad San Sebastián para exponer sobre el referido proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo.
En igual sentido, una solicitud de la directora ejecutiva de la organización Una Mirada para exponer sobre dicho proyecto de ley. Una solicitud de audiencia también ante esta comisión de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes para exponer sobre el mismo proyecto. Lo mismo una solicitud de la presidenta de la organización denominada ISFEM, Investigación, Formación y Estudio de la Mujer y Familia, para exponer sobre el referido proyecto de ley. Un oficio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre el estado actual y apertura de la fábrica de vacunas de la empresa internacional Sinovac en Chile, en la región de Antofagasta. La reiteración de solicitud de audiencia ante esta comisión de la señora Daniela Ollarse Rosales, terapeuta ocupacional del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CEFAM Varón, para referirse al seguimiento y evaluación que ha tenido el programa por parte de DIPRES y MIDESO y la evaluación de programas gubernamentales de los cuales se han elaborado informes, a su juicio, inconsistentes, contradictorios y faltos de claridad. Una propuesta de invitados suscrita por el diputado Agustín Romero Leiva para la discusión en general relativa al proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica, adicionalmente a los nombres ya enviados con anterioridad. Finalmente, una nota que informa el pareo acordado para esta sesión entre la diputada Elia Molina y el diputado Agustín Romero. En el mismo sentido, el pareo acordado entre la diputada Carol Cariola y el diputado Andrés Celis durante la sesión de hoy. Y finalmente, una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que la diputada Marta Bravo Salinas será reemplazada en esta sesión por el diputado Fernando Borges. Ya se registró. Eso es todo, Presidenta. Sí, se registró, Presidenta. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Me imagino que ya los habrán saludado, pero saludo con mucho cariño a nuestra ministra de Salud, a nuestro abogado, al director presidente de FONASA, dueño de la plata, no, dueño de la plata. ¿Estamos? No hay varios, puntos varios, cortitos sí, ¿ah? Ya, tú usted me va diciendo. Diputado Palma. Ya, gracias, Presidenta. Saludar a... No va a ser muy largo, no se preocupe. Saludar a la Presidenta y al señor Camilo Cid, ¿no es cierto?, director de FONASA, y a su equipo. Presidenta, tengo 2 o 3 preocupaciones puntuales. La primera, obviamente, la movilización o inmovilización del sector de la atención primaria, que hoy día nos preocupa, puesto que ellos están planteando una campaña básicamente para que tengamos en consideración de cara a la discusión de la ley de presupuesto una mayor consideración con el tema del per cápita, que se considera del todo insuficiente. Está en una campaña que se ha denominado Una Luca para el Per Cápita, del cual varios de nosotros hemos adherido. Lo segundo, Presidenta, traer acá a colación la situación del Hospital Padre Hurtado. Este hospital se ha mencionado en varias oportunidades que tiene, por un lado, una situación de riesgo debido a delincuencia organizada que expone a los trabajadores en su integridad, pero además a ello se suma una situación que se viene arrastrando de la época en que era un hospital experimental y que ha derivado finalmente en que por un tema de ajuste se les están haciendo ciertos descuentos, ¿no es cierto?, que correspondería a los meses de enero y febrero del año anterior, del año 2023, y ellos están pidiendo una condonación de esta deuda. Y pareciera ser que, según información que nos han entregado, hubo un compromiso de la Presidencia en el sentido de atender esa demanda. Y finalmente, Presidenta, también de un gremio, la CONFETSACH, que me ha pedido solicitar la Comisión tenga bien recibirles en audiencia por varios temas, pero fundamentalmente un tema, comillas, denominado compensación de riesgo,
para personas de establecimientos, servicios, unidades de salud mental de nivel secundario o terciario, de atención cerrada o ambulatoria. Así que eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, la diputada Gasmuri, después sigue el doctor Lilayú y después la doctora Cordero. Ahí sí, muchas gracias, Presidenta. Saludo a la ministra, a don Camilo, a quienes lo acompañan y a todos nuestros colegas. Bueno, también hago mío los puntos del doctor Palma porque son los mismos, parecidos los temas que traemos. Efectivamente, nos hemos reunido con la Confusam, con la Cotrasam, también que no me voy a extender, que el problema del per cápita, que yo creo que todos lo tenemos a la vista, la situación crítica que tenemos hoy día, ¿cierto? Porque el presupuesto 2026 contempla 12.750 pesos, lo que es un 7% más, 850 pesos más que el año pasado, lo que evidentemente no es ningún aumento. Y bueno, sabemos los gremios están en esta campaña de la LUCA, tratando de subir aunque sea 1.000 pesos, pero la verdad es que más allá de eso, Presidenta, es la reflexión que yo creo que todos los parlamentarios compartimos con respecto a la importancia de fortalecer la atención primaria, y evidentemente con este per cápita eso es totalmente imposible, nos parece delicado, además que se plantee en este momento, en este escenario, sabiendo las dificultades que enfrentamos, per cápita sí. Yo creo que aquí tenemos un consenso transversal de que esto tiene que cambiar, así que esperamos que el Ejecutivo se haga cargo de esta situación. Lo mismo, por cierto, ocurre con el programa AMA, que ha sido, yo creo que nunca, impresionante la movilización que han tenido las personas mayores en nuestro país para reclamar el derecho a sostener este programa, que yo no entiendo por qué dicen que está mal evaluado, cuando la verdad es que vemos una satisfacción de los usuarios inmensa. Quizás la mala evaluación es porque quizás no llega a todo el público esperado que tendría que llegar, porque se concentran unos que se repiten el plato. Bueno, si se repiten el plato es porque resulta un elemento fundamental para sostener sus vidas. Entonces, más bien, tendríamos que pensar en ampliar este programa más que en restringirlo o suprimirlo. Y lo que se nos ha explicado, que algunos de sus asesores muy gentilmente me mandó la información, no nos deja satisfechos en absoluto. Es de naturaleza distinta que los otros programas y creo que venir a mezclarlo en ningún caso va en la línea de la eficiencia y sí nos generaría un grave perjuicio en nuestras personas mayores. Así que yo espero que el Ejecutivo reconsidere absolutamente esta situación porque es de todo inaceptable que supriman ese programa. Me sumo a lo del Padre Hurtado, hemos estado reunidos, estuve también con ellos hace poco y vemos esta situación que aún no se termina de resolver y no me lo voy no voy a entrar en eso ahora, pero también tenemos un tema que tiene que ver con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y con su presupuesto y que viene ahora en la necesidad de asegurarlo porque han tenido éxito, ¿cierto? Pero evidentemente que esto está en riesgo si es que no somos capaces de darle el presupuesto que necesitan este hospital clínico. Eso sería, la verdad es que va todo en la línea de presupuesto y la aguda preocupación que tenemos hoy día en muchos sentidos. Me he reunido con la directora del Servicio de Salud Suroriente también, con mucha preocupación por el financiamiento de los hospitales. Sabemos que la plata que hay para este año se está acabando ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Realmente necesitamos hacernos cargo de estas situaciones. Yo hago con todo respeto el llamado al Ejecutivo a que escuche a los parlamentarios de todos los sectores que hoy día estamos manifestándonos frente a esta situación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Adelante, doctor Lilayú. Saludar a la ministra y a los acompañantes. Yo creo que gran parte de lo que se ha dicho acá lo voy a tener que repetir porque es importante demostrar que también esto es todo Chile. Pero yo específicamente tengo un punto sobre la comisión le puedo oficiar al Ministerio de Salud, bueno, está la ministra presente, pero yo quiero que algo por escrito y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales con el fin de requerir información detallada sobre el estado actual, y digo detallada, del proyecto de construcción del futuro hospital de Rahue en la comuna de Osorno, región de Los Lagos. Yo tengo muchos antecedentes que obviamente los tengo yo, que quiero ver exactamente detallados. En particular se puede informar el estado avance del diseño y ejecución del proyecto, indicando las etapas completadas y las que se encuentran pendientes. Yo quiero decir que el hospital de Rahue es la gran esperanza que tiene Osorno. Toda la gente en este momento de Osorno realmente están esperando que... y todos los candidatos de todos lados empiezan a hablar del hospital de Rahue. Bueno, yo quiero decirle que yo fui el primero que hablé del hospital de Rahue hace 10 años cuando era concejal. Se pide informar el estado de avance del diseño y ejecución del proyecto, indicando las etapas completadas y lo que se encuentran pendientes. El cronograma actualizado con su respectiva fecha de inicio y término estimada. La situación presupuestaria del proyecto especificando si existen recursos asignados para su ejecución durante el presente año y el próximo. Las razones de eventuales demoras o modificaciones del plan original en caso que la haya. Yo estoy hablando de eventuales. Yo tengo el antecedente que sí hay demora, sí que hay modificaciones del plan original. Yo quiero que me llegue algo así por escrito. Las medidas o acciones que el Ministerio está adoptando para garantizar la materialización del hospital en los plazos comprometidos.
Este requerimiento, ya lo dije, tiene por finalizar, dentro de las atribuciones que yo tengo, de fiscalizar el seguimiento de esta red hospitalaria, que es muy importante para nuestra región de los lagos, tomando en cuenta la alta necesidad, la urgente. Yo hay necesidad de contar con este hospital. Todos sabemos que esto se demora 6, 7, 8 años, pero la verdad es que este es el anhelo en salud, el anhelo de Osorno. Yo le voy a pasar los antecedentes, tengo muchos antecedentes, pero yo quiero corroborarlo con lo que me va a informar el Ministerio. Lo otro es prácticamente lo mismo, pero tengo que hacer la punta, tengo que hacer mi opinión. Se acercaron en Osorno ciertos dirigentes de la Confusam. Yo trabajo muy bien con ellos hace muchos años, es muy buena. Ellos están efectivamente preocupados. Yo tenía lo mismo que con la diputada Gasmuri, ¿cierto? Todos sabemos la importancia de lo que es el sistema de salud, la salud primaria. Sabemos las inquietudes, me hablaron de la luca, los 1.000 pesos en este momento. Y claramente también aquí tengo anotado lo que es Mazama, que creo que lo hablamos la otra vez, ya es repetitivo de todos los personas adultos mayores, yo me imagino todas las ciudades de Chile, pero en Osorno también es lo mismo. Este es un gran proyecto, un gran plan que en este momento a la gente le sirve mucho. ¿Para qué voy a decir lo que significa para el autovalente, ¿cierto? La parte cerebral de su cuerpo, la rehabilitación o el apoyo que tienen. Mazama es el programa social que en este momento en salud que evidentemente no se puede terminar. Entonces yo solicito a esta comisión oficialmente, sé que está nuestra ministra, para que realmente responda qué va a ser la relación de la atención primaria, que podamos saber qué va a pasar con los 1.000 pesos del per cápita que estamos hablando. Y yo quiero agregar que yo los otros años he hablado también del per cápita rural, que hay que diferenciar. Quiero ver cuáles son las respuestas del Ministerio, ¿cierto? Y pedir a la ministra que nos dé las razones por las cuales en su momento se pidió eliminar el programa Mazama, si están evaluando continuar, ¿cierto? Y qué cosas van a si es que no fuera así, ¿con qué lo va a reemplazar? Queremos mantener el compromiso de los adultos mayores. Creo que para Osorno, el Hospital de Osorno de Rahue es el anhelo, para los adultos mayores de Chile es el anhelo en este momento Mazama. Eso. Contar que hoy día en la Cámara de Diputados aprobamos la anexión de la denominación Petorca al servicio de Viña del Mar Quillota Petorca, así que lo sepan la gente de Petorca, que resultó, y ahora hay que pasarlo a donde los senadores, que espero que no cenen muy largo y que lo entreguen rápido. Gracias. Adelante usted. ¿Un doctor? Gracias, Presidenta. Voy a volver a este programa de los más adultos mayores autovalentes, pero de manera muy resumida. Me llegó un comunicado del Ministerio de Salud que lo agradezco, pero quiero sintetizarlo en lo siguiente. Dicen, voy a leerlo textual. Dice: el programa Más Adultos Mayores Autovalentes ha demostrado durante una década su capacidad de promover la autonomía funcional, reducir el aislamiento y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en nuestro territorio. Los equipos de salud, los municipios y las comunidades han desarrollado conocimientos y prácticas valiosas que constituyen un capital fundamental para la salud pública. Pero, de aquí viene el gran pero. Sin embargo, las últimas 3 evaluaciones de la Dirección de Presupuestos han identificado que el diseño metodológico actual del programa, sus objetivos, indicadores y sistemas de registro no permiten medir con precisión técnica estos logros. Esta brecha entre la práctica efectiva y la capacidad de evaluación comprometió la conformidad y la continuidad financiera del programa. Es decir, lo encuentran malo. Es decir, que no hay una equivalencia entre lo práctico, lo teórico y lo financiero. Y solamente leer un par de titulares de distintos actores políticos y de regiones. Biobío, adultos mayores se movilizan para exigir continuidad del programa. CIPER,
Alerta por el cierre del programa Más Adultos Mayores. Quilpué, eliminar el programa Más Adultos Mayores Autovalentes es un grave error del gobierno. Aquí leo que es Talca. Personas mayores forman parte del diagnóstico participativo del programa Más AMA 2025. Desde Arica a Magallanes llaman a alerta por el cierre del programa. CEFAM celebra 10 años del programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Yo creo, ministra, con todo el debido respeto, por intermedio de usted, presidenta, yo creo que, y esto lo digo sumamente responsable, yo creo que aquí hay un gustito personal de la directora de presupuesto que se equivoca. Este es un programa que va mucho más allá de cualquier partido político. Yo creo que aquí a las personas de centro izquierda, de centro derecha, de centro centro, a todos les gusta. Entonces yo le pido, por su intermedio, presidenta, a la ministra que lo evalúen y que este programa pueda continuar. Eso, presidenta, gracias. La diputada Astudillo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con todos los colegas que me antecedieron, porque la verdad es que parece insólito que no haya un aumento en el per cápita a estas alturas. Toda la lógica apunta a que hay que invertir siempre más recursos en prevención. Y por lo tanto, cuando invertimos en la atención primaria, nos ahorramos después enfermedades que repercuten en los hospitales. Nosotros en la región de Tarapacá, además, contamos ya con un déficit importante en salud que ha tenido que ser suplementado por fondos regionales, cosa que desvirtúa el rol de lo que son los gobiernos regionales. Además, contamos con población migrante permanente que sigue llegando a nuestro país y que muchas veces no está contabilizada dentro del per cápita que tienen nuestros consultorios, nuestros CEFAM. Y eso ha generado una deuda, ha generado en los equipos que les falten insumos, que estén desmotivados trabajando porque no pueden trabajar con las condiciones mínimas en las que deben laborar y atender a la población. Todo eso repercute además en que la población que va a atenderse a la atención primaria se termine enojando y termine agrediendo a los funcionarios. Entonces aquí estamos generando una espiral de problemas que finalmente nos va a salir mucho más caro porque vamos a tener funcionarios que finalmente van a terminar con licencia médica porque ya no resisten las condiciones laborales en las que trabajan, personas que por no tener una atención oportuna en la atención primaria van a derivar en enfermedades más graves en los hospitales. ¿Y qué decir de los adultos mayores? Desde hace años que venimos trabajando una política de envejecimiento digno, en que le hemos dicho a nuestros mayores que tienen derechos, que la verdad es que son importantes en la sociedad y queremos que sean activos y participen. Si desmantelamos un programa como el Masama, que yo he participado en actividades con ellos de gimnasia, de hacer ejercicios mentales, yo no puedo entender ¿por qué hoy día está mal evaluado si 75% de los que participan de estos programas mejoran en términos de salud física y mental? Entonces no sé dónde está la mala evaluación. Así es que al igual que todos los que me antecedieron, podemos recortar quizás presupuesto en alguna obra que podrá seguir esperando, pero en salud jamás. Esa debe ser siempre la prioridad número 1 de cualquier gobierno. Así es que por favor reconsideren esta situación y veamos de dónde se sacan más recursos, pero por ningún motivo recortemos presupuesto o mantener el per cápita porque ya lo sabemos que es insuficiente y esto no es de ahora, es desde hace muchos años que se viene arrastrando esta insuficiencia presupuestaria en la salud. Gracias, diputada Gasmuri. Yo también voy a tomar cortito porque... Ay, ¿qué dije? Ay, no, a tu día. Estamos un poquito cansados, ese es el tema. Doctora, ¿me permite? Al tiro. ¿Puedo o no? Bueno. Bueno, yo también voy a tomar un poquito para varios. Yo no voy a ser redundante ni voy a repetir todo lo que aquí se ha dicho, pero lo comparto. ¿Ah? Creo que eso es importante decirlo.
comparto la inquietud, comparto también la recepción que hemos tenido de los trabajadores. También yo he estado con grupos de usuarios. Hay mucha inquietud, hay mucha inquietud y pesimismo con respecto a cómo viene la mano en salud en general y en atención primaria. Incluso ayer me escribió un alumno del posgrado de salud pública y me dice: oiga, doctora, y usted que nos hizo clase de atención primaria y nos dijo que era la prioridad, que los países que tenían buena atención primaria eran los que tenían mejor salud y que la única forma de terminar con la lista de espera era darle más resolutividad y más cobertura a la atención primaria. Entonces me dijo: ¿cómo puede ser que le bajen el presupuesto o que no suba lo suficiente? No le contestaba, pero voy a pensar qué le digo. Pero sí estamos preocupados. Yo creo que también este mismo gobierno y la Administración de Salud puso incluso en los pilotos y en el avance de la reforma de salud universal justamente en la atención primaria. Entonces cuesta entender. Pero como vamos a oficiar, y si quiere, por supuesto, la ministra o quien de su equipo quiera hacer algún comentario, bienvenido sea, porque yo creo que de alguna manera necesitamos un poco tener porque queramos o no queramos, el Congreso y los diputados somos un puente entre el Ejecutivo y ellos, entonces es súper importante. Ministra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Saludar a todos los asistentes parlamentarios, diputadas y diputados. Bueno, con respecto a los temas que han comentado, primero yo quisiera plantear de que para este gobierno salud es una prioridad, lo que se traduce en los recursos que se han destinado en el proyecto de ley de presupuesto 2026, donde salud consume el 61% de la expansión del presupuesto presentado. Esos 61% son 900.000 millones de crecimiento del presupuesto, con lo que el presupuesto de atención primaria, por ejemplo, alcanza un total de 3,58 billones de pesos, sin contar con las acciones de atención primaria, con lo cual se empina sobre 4 billones de pesos lo que se está realizando a través de la atención primaria, que para nosotros es el nivel esencial para preservar la salud de la población. Por lo tanto, no quisiera yo que quedara la idea acá de que el sector salud no ha sido prioritario para el gobierno, sino que al contrario, se le ha priorizado la expansión presupuestaria, a diferencia de otros sectores que incluso han visto reducido su presupuesto. El de nosotros es el que más crece. Dentro del tema presupuestario, efectivamente a nosotros se nos informó, y eso es lo que tratamos de informar a través del comunicado, cuando se nos entregó la señal de presupuesto, de que efectivamente la atención primaria crece, pero crece en menor proporción que el resto del presupuesto. Tampoco es que el presupuesto de la atención primaria esté congelado ni se reduzca, sino que crece. Y también es importante considerar que en este gobierno el presupuesto de la atención primaria ha tenido un crecimiento bastante grande, de más del 26%, y que en el presupuesto que está presentado en la ley de proyecto de presupuesto, el per cápita, que son 2.463 billones, es el 69%, más 179.000 millones para las leyes de remuneraciones, más 938.000 millones para los programas de reforzamiento. Es decir, que no es solo el per cápita lo que se recibe en los municipios, sino que también los programas de reforzamiento. Que el 50% de las comunas, que son 146 comunas, reciben un aporte per cápita mensual que supera los 14.865 pesos o más por beneficiario, porque se habla solo del per cápita basal, pero la verdad es que el per cápita tiene los indexadores. Solo para que tengan un contexto sobre el cual se plantea el presupuesto sectorial. Ciertamente que a nosotros como sector nos parece y nos habría gustado tener nuevas comunas de atención primaria universal, que el incremento de la atención primaria fuera al mismo nivel del incremento que reciben los servicios de salud, pero aquí se tomaron opciones, el Ejecutivo, y una de las opciones que se tomó fue incrementar en una gran medida los recursos hacia los hospitales y los servicios de salud, porque todos estos años hemos estado viendo, y los mismos parlamentarios han planteado, situaciones de financiamiento de los hospitales y los servicios de salud debido a la gran recarga asistencial y al aumento de la producción. Con todo, este es un proyecto de presupuesto que está presentado al Congreso para que ustedes justamente discutan estos elementos. No puedo yo
reponer un proyecto que la Dirección de Presupuesto, una línea programática, ha evaluado mal. Nosotros, cuando tuvimos la señal de presupuesto donde venía esta evaluación del programa Más Adulto Mayor Autovalente, lo que hemos propuesto es, considerando que los recursos de atención primaria no decrecen, sino que crecen, rearticular las líneas que trabajan en la parte promocional y preventiva para rescatar las acciones que nosotros pensamos que son valiosas y que contribuyen a la conexión social. Pero no es una decisión del Ministerio el que se haya quitado el financiamiento, es resultado de la evaluación social y económica que se hace de los proyectos, que hace la Dirección de Presupuesto, que hace continuamente sobre distintos proyectos, sobre distintos programas sociales. De los programas sociales que evaluaron, salud solamente ese programa fue el que tuvo un problema en la evaluación. Los otros programas que fueron mal evaluados no son del sector salud, y se está discutiendo justamente con la Dirección de Presupuesto para flexibilizar la forma de aporte de estos otros aportes que nosotros tenemos a la atención primaria y poder rescatar esa atención, y eso por supuesto que se va a conversar probablemente con ustedes durante la comisión mixta, porque es parte del proyecto de presupuesto. Nosotros tuvimos conocimiento de que fue mal evaluado cuando nos dieron la señal presupuestaria, que es pocas semanas atrás. Está publicada en la página web de la DIPRES. La evaluación que hace la Dirección de Presupuesto tiene que ver con cómo está, como tratamos nosotros de explicar en el comunicado, cómo está conformado el proyecto y los objetivos a los cuales persigue. Si efectivamente se logra demostrar que las personas logran una mayor autovalencia con las acciones del proyecto, del programa. Nosotros pensamos que incluso el hecho de la conexión social que fomenta este programa es valioso, pero no está recogido hoy día en esas acciones que define el programa. Entonces, estas observaciones se habían hecho en el pasado al programa, se repitieron y se reiteraron por una tercera vez. Por esa razón, la Dirección de Presupuesto rebajó el presupuesto. Y el proyecto, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes, atendiendo a lo importante que es para nosotros y que entendemos que hay funcionarios que dependen de esto y de que hay acciones que son valiosas para la salud física y mental de las personas mayores, estamos planteando esta reestructuración para que no se vean afectadas las acciones y que se efectivamente tenga un diseño del programa que responda adecuadamente en su lógica a los objetivos. Por lo tanto, los recursos del sector son los que más crecen. El sector es una prioridad para el gobierno y eso se demuestra a través del aumento presupuestario que se entregó. El proyecto de presupuesto está presentado en el Congreso para que ustedes justamente debatan estos aspectos. Nosotros como sector estamos disponibles, y la Dirección de Presupuesto también, a que veamos cómo rescatar las acciones que quedaron en el fondo en esta línea sin financiamiento, considerando que la atención primaria sí tiene una expansión en el presupuesto 2026. No es igual que el resto de lo que son los servicios, pero tiene una expansión, no está congelado ni decrece. Ministra, no, yo creo que todos entendemos que hubo un aumento, pero proporcionalmente nos parece a la gran mayoría de nosotros insuficiente. Diputada, sobre el punto, porque... Por favor. Bueno, a mí me parece insólito, ministro, perdón que lo diga, aquí hay cosas que en salud todos sabemos, sí, yo sé que la DIPRES, yo veo en su explicación, la DIPRES es la que lleva la salud aquí en Chile, claro, La Plata. Es decir, encuentro insólito que estamos hablando acá de la salud, la importancia. Yo le acabo de decir que es tan importante la APA, no tanto por los funcionarios que sí que se han acercado, sino la misma gente. Yo encuentro insólito que es en esta evaluación como que estamos esperando que diga la DIPRES, oiga, el Ministerio de Salud es la que la lleva, es la que tiene la parte técnica, la que está con la gente. Yo lo encuentro un poco insólito, por decirlo lo menos, nada más. Sí, sobre el punto, por supuesto. Por su intermedio, presidente. Sí, ya, bueno, en esto no puedo sino estar totalmente de acuerdo, por su intermedio, presidenta, con el diputado Lilayú. O sea, entendemos la expansión presupuestaria que ha habido en salud, que ha sido importante, pero no es suficiente. Y cuando hablamos de salud,
tiene que ser suficiente, no puede no alcanzar. Y la realidad que vemos en nuestros hospitales, en nuestros territorios, es que no alcanza. No alcanzó el del año pasado, no va a alcanzar el que se está tramitando hoy día y lo sabemos. Lo otro es taparnos los ojos con una venda. Entonces, seamos sinceros. Realmente sabemos que, aunque sea el presupuesto que más crece, no alcanza. Y con respecto al programa AMA, que yo entiendo la evaluación que dice la ministra por su intermedio presidenta y que valoro, pero aquí no se trata de los funcionarios, se trata de los usuarios, que por primera vez han encontrado un programa que han valorado, que les ha cambiado la vida, que hemos recogido los testimonios de eso. Entonces, ni siquiera me parece correcto cambiarle el nombre, porque eso también genera una adhesión, hay una trayectoria. Entonces, por su intermedio presidenta, termino con eso, porque solo una última reflexión. Y yo entiendo esta idea de reevaluarlo con otros programas, pero yo creo que ahí pierde su naturaleza, este cariño y esta fortaleza que ha sido para las personas mayores. Entonces, entendiendo todo lo planteado, ministra, con todo el afecto por su intermedio presidenta, ojalá podamos superar esta situación, sostener el programa AMA más adultos mayores y mejorar los otros aspectos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Gasmuri. La verdad es que tampoco es misión de esta comisión discutir el presupuesto, porque ni siquiera nos ha llegado. Está bien que traspasemos lo que nos traspasan los trabajadores o la inquietud que se percibe y la opinión que uno puede tener, pero yo creo que es suficiente por ahora. Vamos a igual hacer todas las peticiones al Ministerio de la entrega del máximo de información, pero tenemos que seguir con lo que nos junta hoy día aquí, que es la discusión ya en específico, en particular del proyecto de ley Ricardo Soto. Entonces dejo con ustedes a nuestro secretario para poder continuar. Gracias, Presidenta. Entrando entonces en el orden del día, nos convoca el inicio de la votación en particular de este proyecto de ley, que se trata, y para que estemos claros, de un proyecto de un proyecto de ley de 2 boletines refundidos, una moción y un mensaje. Lo que vamos a tomar como texto base, tal como lo indica y se muestra en el comparado que está en los pupitres en sus pantallas, es el mensaje del Ejecutivo que corresponde al boletín 17.567-11, al que se le han presentado indicaciones parlamentarias fundamentalmente. Entonces vamos con la página 1 de este texto comparado. El artículo primero del proyecto de ley dice: introdúcense en la ley 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricardo Soto Gallego, las siguientes modificaciones. Ese es el nombre del texto legal a modificar. Y la primera indicación, en este caso parlamentaria, es del diputado Lago Marcino, que propone incorporar al final del título de la ley 20.850, es decir, él no modifica o no propone modificar el proyecto de ley, sino directamente la ley vigente, e incorporarle, luego del nombre Ricardo Soto Gallego, la siguiente coda, el siguiente agregado, a doña Ana Verónica Cruchet Muñoz y a doña Miriam Ernestina Estivil Flores. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, por su intermedio, saludar a la ministra, al director de FONASA y a su equipo que nos acompaña, así como a los colegas diputados y diputadas. Efectivamente, desde la promulgación de la ley Ricardo Soto, la ley 20.850, dos importantes dirigentes de agrupaciones de pacientes han fallecido que estuvieron en la génesis de este proyecto de ley. De hecho, incluso previo a que don Luis Ricardo Soto, el comunicador por el cual lleva nombre esta ley, se incorporara a esta discusión. Tanto Verónica como Miriam que falleció hace un poco menos de 2 semanas, empezaron a visibilizar la situación de personas con enfermedades poco frecuentes y tratamientos de alto costo previo que esto fuera tema en Chile. Se paraban en La Moneda con carteles,
particularmente Miriam Estivil viajando desde Quebrada Alvarado en Villa Alemana, por familiares, por su hija, también en La Moneda y en el MinSal muchas veces estuvieron afuera, en muchas ocasiones sin ni siquiera ser recibido. Entonces ellas dos estuvieron en la génesis de este proceso, así como tantos otros integrantes de la FECHER, de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, de la FEMPOF, y por supuesto que a mí me parece una cuestión de reconocimiento a quienes fueron precursoras de esto, antes que cualquiera de nosotros y nosotras estuviera en esta discusión, darle este pequeño homenaje, así como se hizo en su momento a don Luis Ricarte Soto. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguien quiere intervenir sobre el punto? Para que se va a someter a votación. ¿Ah? Se va a someter a votación. Sí, yo entiendo la intención del diputado Lago Marcino, pero la verdad es que cuando uno va colocando más nombres también vamos excluyendo a otras personas. Por ejemplo, yo podría haber colocado más gente. Sí, yo creo que es bueno la intención, pero yo creo que el MinSal debería, no sé, o colocar ellos lo que pudieran pensar otros pacientes que hayan fallecido también en un tratamiento. Yo lo encuentro, no sé cómo decirlo, no sé quién fue la señora Verónica Cuchet, señora Miriam Estivil, ¿no? La verdad es que no las conoce, pero puede haber más gente. Yo creo que por colocar más nombres vamos excluyendo a más personas. Me hace ruido en todo caso. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Sí, no, muy breve. Yo particularmente conocía a Ana Verónica Cuchet y creo que realmente era una activista, no recuerdo bien a Ernestina, pero efectivamente las leyes en realidad finalmente son un número, pero estamos acostumbrados a que las leyes llevan el nombre propio de alguien precisamente porque quieren preservar en la memoria colectiva el afán de las personas que impulsan las leyes. Yo creo que, al menos en el caso de Verónica, que la conocí personalmente, es una persona connotada, que fue relevada en la sala incluso, le dio un pequeño homenaje. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el colega Lago Marcino. Ahora, no sé cuál es la figura, a lo mejor para efectivamente no caer en lo que dice Daniel, de estar poniendo y que pueden aparecer otros colegas también haciendo transmisiones. No sé cómo se puede resolver, pero creo que es importante preservar la memoria de estas personas. Muchas gracias, diputado. Entonces, ¿vamos a votar? Presidenta, permítame una breve o una previa y válida para el resto de la sesión, recordatorio de que tanto la presidenta en ejercicio, diputada Molina, como el diputado Celis se encuentran con pareos en esta sesión y por lo tanto sus votos no es que valgan, sino que no los pueden emitir, digamos. Entonces, en votación, la primera indicación del diputado Lago Marcino, que modifica el texto, el nombre, el título de la ley 20.850 para agregar estos dos nombres propios que ya se explicó. Abierta la votación. Terminada la votación, Presidenta, resulta aprobada esta indicación por 4 votos a favor y 2 en contra. Pasamos inmediatamente a la indicación número 2, que también está en la primera página del texto comparado, que también es una indicación parlamentaria del diputado Lago Marcino, al artículo 5º de la ley vigente, de la ley 20.850. El artículo 5º se denomina del decreto que determina los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera. La propuesta del diputado Lago Marcino es para incorporar en este artículo 5º un inciso final del siguiente tenor. Para entender esta indicación, Presidenta, si me permite, le daré lectura al artículo 5º vigente
y luego la indicación para que pueda entenderse el contexto en el efecto que ésta produciría. El artículo 5 dice, del decreto que determina los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera. Los tratamientos de alto costo para condiciones específicas de salud con sistema de protección financiera, tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes, serán determinados a través de un decreto supremo del Ministerio de Salud, suscrito también por el Ministerio de Hacienda de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y en el reglamento. Solo podrán incorporarse a este decreto los diagnósticos y tratamientos de alto costo que cumplan con las siguientes condiciones copulativas. A, que el costo de los diagnósticos o tratamientos sea igual o superior al determinado en el umbral de que trata el artículo 6. B, que los diagnósticos y tratamientos hayan sido objeto de una favorable evaluación científica de la evidencia conforme al artículo 7. C, que los diagnósticos y los tratamientos hayan sido recomendados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8. Y D, que se haya decidido la incorporación de los diagnósticos y los tratamientos conforme a lo señalado en el artículo 9. Se agregaría entonces, a propuesta del diputado Lago Marcino, el siguiente inciso final. Respecto de tecnologías destinadas a problemas de salud incorporados al régimen de garantías explícitas en salud de la Ley 19.966, se entenderá que su cobertura deberá ser priorizada mediante dicho régimen. Con todo, excepcionalmente y mediante resolución fundada, el Ministerio de Salud podrá autorizar su incorporación a esta ley. Se refiere a la ley Ricardo Soto. Dirijo a usted, Presidenta. Doctor Lago Martino. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que, primero que todo, aquí hay que hacer una memoria importante respecto a la ley Ricardo Soto. A mí me tocó presentar, tanto en la Comisión de Salud de la Cámara como del Senado, cuando se estaba discutiendo este proyecto de ley. Y el espíritu de esta normativa, como tal cual lo dice el artículo 5, en su primer inciso, refiere que tales como enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes. Porque en un origen ese era el foco de este sistema de protección financiera, que inicialmente se llamaba exclusivamente para tratamientos de alto costo y que durante la tramitación se le incorporó la palabra diagnóstico y se amplió significativamente. Y como estamos frente a una cantidad de recursos que en distintos momentos, no ahora, pero en su momento eran significativamente mayores, la ley Ricardo Soto ha sido utilizada, a mi humilde juicio, para incorporar tratamientos que no van del todo con el espíritu de la ley, por un lado, pero que también, por otro lado, fragmentan significativamente el sistema. Producto de que un paciente que tiene un problema de salud incorporado en el sistema de garantía explícita en salud recibe todas las prestaciones de la canasta GES por el sistema de garantía explícita en salud, y en un momento determinado, cuando necesita una tecnología de la ley Ricardo Soto, tiene que acceder a este como un fragmento aparte, creando dificultades que son propias de un sistema fragmentado. Entonces, no quiero puntualizar las tecnologías que han sido incorporadas en distintos momentos y por distintos gobiernos, que no están del todo acorde al espíritu de la ley que se discutió el año 2015, que se publicó el 2015, que es la 20.850, pero la gracia de este objetivo, de esta indicación, es buscar generar un lineamiento no obligatorio, pero sí un lineamiento respecto a que hay ciertas tecnologías que deberían estar, que no son propias de la ley Ricardo Soto, a pesar de estar por sobre el umbral, porque obviamente el umbral no es tan elevado, producto que se calcula en otro artículo, producto por el salario mínimo, y en ese contexto la gracia es establecer un lineamiento en el sentido de que cuando una tecnología destinada a un problema de salud que ya está en el régimen de garantía explícita en salud, sea preferentemente entendido que ese es el camino para generar cobertura en el sistema de garantía explícita en salud, pero dejando la puerta abierta para que por resolución fundada el Ministerio de Salud pueda igualmente incorporarlo en la eventualidad que así se quisiese. Esa es la explicación de esta indicación, Presidenta.
Muchas gracias, diputado Lagomarsino. Sí. Sí, a mí me gustaría pronunciar sobre este tema porque aparentemente son materia de seguridad social. Yo creo que sería bueno escuchar lo que piensan. A ver, era lo mismo que el diputado Ilayú y además me parece que sería un mayor gasto, ¿no? Un mayor gasto y si es de materia de seguridad social. Son las dos preguntas. Ministra. Gracias. Gracias, presidente. Le pediría al secretario que también argumentara respecto a la admisibilidad. Para nosotros es inadmisible, sin embargo, también quisiera que se considerara que las tecnologías no son unívocas a los problemas de salud. Entonces, esta tecnología destinada a problemas de salud incorporado al régimen de garantías explícitas, una tecnología puede servir a muchos problemas de salud. Sí, a varias, como inmunoterapias, por ejemplo, de alto costo, y que pueden estar consideradas para un problema de salud GES, y pudiera ser que la gente esté postulando a través de Ricardo Soto para otra aplicación de esa misma inmunoterapia, que no está cubierta en el GES. Pero la indicación aquí dice que son tecnologías destinadas a problemas de salud. Entonces, no hay una relación uno a uno exclusiva de las tecnologías. No consideraría eso desde el punto de vista técnico, pero para nosotros es inadmisible. Ministra, ¿qué hacemos? ¿Votamos la admisibilidad o qué? Presidenta. Diputado Lagomarsino quiere defender. Sobre el punto. Sobre 2 puntos. Muchas gracias, de hecho 3. El primero de ellos es que discrepo por su intermedio con la ministra presidenta, producto de que la ley Ricardo Soto está definida también respecto a problemas de salud. En tal sentido de que cuando nosotros hablamos de diagnóstico y tratamiento de alto costo, están en función de una patología determinada, definida. Por ejemplo, diagnóstico y tratamiento basado de idursulfasa para personas con enfermedad mucopolisacaridosis tipo 2. Obviamente esta no está en el GES, evidentemente. Pero sí, por ejemplo, el Herceptin para el cáncer de mama, que está en la ley de Ricardo Soto, si está respecto a una patología que está en el sistema de garantía explícita en salud. Eso es lo primero, presidenta. Lo segundo, respecto a la admisibilidad de la misma, aquí lo que se plantea es que deberá ser priorizada mediante dicho régimen. No establece que deberá. Está en términos... claro, no dice priorizada. Claro. Claro, la tecnología. Y por tanto pido cuestión de admisibilidad, presidente. Pido cuestión de admisibilidad. Cuestión de admisibilidad. A ver. Sí. Sí, buenas tardes a todos los notables diputados. Por su intermedio, presidenta, en el texto al menos parece claro que esto es una obligación imperativa. Debe priorizar, no es facultativo. En cualquier caso, el argumento acá para la inadmisibilidad es que esto regula temas de la seguridad social, que eso es lo principal. Y lo segundo, o lo tercero, desde el punto de vista del fondo, esta priorización, ojo, que la Ricardo Soto es de carácter universal, no es solamente para las gentes beneficiarias del GES. Llevarlo para el GES significa copagos distintos para las ISAPRES, significa un universo de población que no es parte del GES, como las Fuerzas Armadas, que es parte de unas otras indicaciones del diputado Lagomarsino. Por lo tanto, no sé si se cumpliría el espíritu que persigue el diputado con su indicación. Le voy a dar la palabra a nuestro secretario.
Presidenta, lo que corresponde planteado aquí el cuestionamiento sobre admisibilidad es que usted, en su calidad de presidenta, considere y declare que la indicación es inadmisible por los argumentos ya establecidos y solicitada por el autor de la indicación se someta a votación esa consideración. Por lo tanto, lo que vamos a proceder a votar ahora es quienes votan a favor consideran que la indicación es inadmisible. Quienes votan en contra consideran que la indicación es admisible y después se verá cómo se vota el contenido de la indicación, si es que logra ser admisible. Sobre el fondo de la admisibilidad, yo efectivamente coincido con el colega del Ministerio, fundamentalmente porque sin entrar al fondo de la ley Rigarte Soto y dentro de las limitaciones que como abogado tengo respecto de temas médicos, cuando se refiere a tecnologías que se deben extender a la aplicación de un régimen de garantías explícitas en salud, que tienen una cobertura estatal, es decir, liberadas de un pago con todo un régimen que significa cobertura pública en salud, y luego dice, y mediante resolución fundada, el Ministerio de Salud podrá autorizar su incorporación en esta ley. Además, se extiende esta indicación parlamentaria a atribuciones de órganos de la Administración Central. Por lo tanto, hay una doble incidencia en grados de inadmisibilidad del artículo 65 de la Constitución. Ese es mi parecer en términos jurídicos y por eso, Presidenta, le insisto, si usted coincide. Sí, yo coincido con esa apreciación y por lo tanto creo que debemos llevarlo a votación. Los que Ahí sí, perfecto. Efectivamente, como lo que se pidió en este minuto por parte del autor de la indicación, el diputado Lagomarsino, es reconsiderar la inadmisibilidad, lo que se va a votar es lo siguiente. La solicitud del diputado Lagomarsino, por lo tanto, quienes votan a favor van a votar en favor de la admisibilidad de la indicación. Quienes voten en contra van a votar en contra de la indicación por la inadmisibilidad en concordancia con el criterio de la presidenta de la comisión. Sí, lo explico nuevamente porque la solicitud del diputado Lagomarsino es la que nos lleva a votación y él está pidiendo que se considere admisible en circunstancias que la mesa la considera inadmisible. Abierta la votación. Si votan a favor, consideran admisible la indicación. Si votan en contra, la consideran inadmisible. ¿Abierta? Ahora sí, abierta la votación. Terminada la votación, Presidenta, por no haberse producido mayoría a su favor, haber obtenido 3 votos a favor y 3 votos en contra, resulta rechazada la solicitud del diputado Lagomarsino y por lo tanto la indicación resulta declarada inadmisible. Pasamos a continuación en la página 2 del comparado al artículo 7º de la ley vigente, la indicación tercera del diputado Lagomarsino para incorporar en este artículo 7º en el inciso primero del artículo 7, entre las frases su respectiva revisión y la expresión se iniciará de oficio, la siguiente frase se realizará anualmente con independencia a la disponibilidad del fondo y, para poder entenderla, voy a darle lectura al artículo 7º vigente, que dice lo siguiente. Artículo 7º del proceso de evaluación científica de la evidencia. El proceso destinado a determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera y su respectiva revisión se realizará anualmente con independencia a la disponibilidad del fondo y se iniciará de oficio por el Ministerio de Salud, que a través de la Subsecretaría de Salud Pública realizará una evaluación científica basada en la evidencia disponible para el diagnóstico o tratamiento de una condición específica de salud. Así quedaría compuesto, según esta indicación, el inciso primero. Muchas gracias, Presidenta. Hoy día
hay más de 7.000 tecnologías, o solicitudes, mejor dicho, solicitudes ciudadanas de incorporación de tecnología a la ley Ricardo Soto, que por una distorsión entre la ley al reglamento se impide poder realizar su evaluación por un malentendimiento de lo que la ley establece. El reglamento impide que una tecnología sea evaluada cuando no hay disponibilidad del fondo, pero aquello no se indica en ningún punto de la ley. Esa imposibilidad no está establecida legalmente. Lo que se impide es que la comisión de recomendación decida su incorporación. Eso sí está expresamente en la ley, pero el reglamento impide que sea evaluada. Cuestión que escapa al objeto de la ley. Y por tanto, lo que yo busco con esta indicación es permitir que esas 7.000 solicitudes ciudadanas, que al sistematizarlas están entre las 200 a 300 tecnologías, entiendo yo, pueden corregirme respecto a las cifras, puedan ser evaluadas independiente de que no haya disponibilidad en el fondo. Ese es el objetivo de esta indicación, y para que se realice anualmente, independiente de que no se incorpore la totalidad de las tecnologías a evaluación, como se dirá más adelante, que también tendrá que ser fundado. Muchas gracias, presidente. Marcino, adelante, diputado Lilayú. Pensamos que es algo muy parecido a lo anterior, inadmisible, pero me gustaría, a lo mejor el Ejecutivo puede patrocinarla. ¿Ah? Sí, me gustaría preguntarle al Ejecutivo si la quiere patrocinar, porque también... Gracias, diputado Lilayú. El Ejecutivo quiere hacer... Sí, muchas gracias, presidenta. La verdad es que para nosotros no hay un impedimento en que se realicen las evaluaciones. Que se realicen las evaluaciones con fines de un decreto, sí, pero no tenemos en este momento constancia de que el reglamento lo impida. Y si es así, podemos modificar el reglamento y no es necesario ponerlo en la ley, que consideramos que este artículo además es inadmisible por las razones expuestas en el artículo previo. ¿Usted no quiere referir con respecto a la admisibilidad y todo para poder? Gracias, presidenta, por su intermedio. Sí, solo para precisar que la inadmisibilidad acá también concurre en este caso, porque con esta indicación se están fijando deberes o obligaciones a un órgano de la administración del Estado, en este caso al Ministerio, para que se hagan evaluaciones necesariamente anuales, que por otro lado, además significa un costo, es decir, los equipos que evalúan en un determinado contexto ahora van a tener que hacerlo anualmente. Entonces, tanto porque irroga gasto como porque fija atribuciones, también concurre, como en el caso anterior, una doble causal de inadmisibilidad. Muchas gracias, presidenta. Artículo sexto, inciso final del artículo sexto del reglamento de la ley Ricardo Soto. Cito textual: de esta misma forma, considerando el límite dispuesto en el inciso tercero del artículo 9 de la ley, no podrán ser objeto de evaluación aquellos diagnósticos y tratamientos cuya protección del gasto ante la realización de lo dispuesto en el artículo 17 de este reglamento sobre la solicitud de información a proveedores supere el 110% del fondo disponible que fija el Ministerio de Hacienda. O sea, eso ese inciso ha impedido que en muchas ocasiones que se evalúen tecnologías cuando no están disponibles recursos en el fondo. No. Si tiene alguna presidenta, si tiene alguna pregunta a la ministra o quiere hacer un contrapunto, quizás pida la palabra y pueda realizármelo, porque me interrumpe durante mi intervención y me desconcentra. Sí, pero para terminar la idea. Pero esto sí impide, no tiene que ver con la temporalidad, coincido en la anualidad, pero sí respecto al impedimento. Entonces, la indicación tiene un doble objetivo. Un primer objetivo, que es que sea
con independencia de la disponibilidad del fondo, que sí respecto a esa imposibilidad que establece el inciso final del artículo 6º del reglamento, y la anualidad obviamente es otro objetivo. Ante ministra. Sí, no me siento retada. Sí tiene derecho a que pedir que no lo interrumpa el diputado, así como yo tengo derecho a que me escuche. Diputado, yo en el fondo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, de que hay un umbral que impide que se evalúen las de muy alto costo. Y eso nosotros tratamos de resolverlo en este proyecto de ley, que lo que llevó, por ejemplo, a que el medicamento Zolgensma nunca fuera evaluado. Y nosotros ciertamente que de fondo estamos de acuerdo en que todas las tecnologías deberían ser evaluadas. Y después de la evaluación, si tiene mérito la tecnología sanitaria, establecer el tema de cómo lo vamos a financiar. Y eso nosotros lo tratamos de resolver acá con otro artículo, que no tiene que ver en realidad con el tema de que obligue a hacer las evaluaciones anuales desde nuestro punto de vista, que seguimos considerando por las razones expuestas que es inadmisible. Pero sí estamos disponibles a modificar el tema de que no se evalúe una tecnología en razón de que su costo supera el umbral, y de hecho tratamos de arreglarlo en este proyecto de ley. Gracias, ministro. ¿Le pareció la respuesta o quiere...? Si la ministra, por su intermedio, presidenta, pudiera ser más claro de dónde ellos intentan arreglarlo. Gracias, presidenta, por su intermedio. Estoy buscando exactamente el artículo para decirle el número concreto, pero desde el punto de vista del fondo hay un artículo cuando estamos regulando la posibilidad de dictar nuevos decretos. Actualmente, y se va a ver en la indicación más adelante, el proyecto dice que cuando no hay recursos, el decreto debe mantener los mismos tratamientos. Y en ese sentido no se pueden evaluar nuevos tratamientos porque obliga, llamamos, a mantener el statu quo. Ese artículo, que creo que es el 9º, pero lo voy a precisar inmediatamente, ese artículo lo estamos modificando a fin de decir, si es que el informe de sustentabilidad dice que no hay suficientes recursos, de todas formas se pueden hacer las evaluaciones de nuevos tratamientos a fin de evaluar la posibilidad de reemplazar otros para encontrar un efecto neutro presupuestariamente. Cuestión que para nosotros hoy día sí. Entonces, en ese sentido se pueden evaluar otros tratamientos aunque no existan los recursos suficientes. Muchas gracias. Diputado Lagomarsino, ¿qué le parece? ¿Usted queda conforme con eso? Puesta su idea en otro artículo, podría ser esa la solución, más rápida. Presidenta, quisiera preguntarle a la Secretaría si el problema de la admisibilidad es respecto de establecer que debe ser anualmente o de que es con independencia de la disponibilidad del fondo. Perdón. Producto de que lo más importante de la indicación es que se pueda realizar con independencia de la disponibilidad del fondo. Y yo estaba revisando acá, Presidenta, el artículo 9, lo que plantea el Ejecutivo es que se pueden realizar modificaciones con un efecto financiero neutro, pero no respecto a la evaluación misma, entiendo yo, Presidenta. Presidenta, para poder entender la admisibilidad o inadmisibilidad de esta frase, necesariamente hay que insertarla en el texto completo del inciso primero, de forma tal que cuando se refiere que al proceso destinado a determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo, con sistema de protección financiera y su respectiva revisión, es decir, cuando se refiere a sistema de protección financiera, que estamos necesariamente asumiendo que hay un gasto público, ¿no? Y su respectiva revisión es una actividad del ente administrativo, en este caso el Ministerio, me disculparán la imprecisión, qué unidad del Ministerio específico realiza esa revisión.
Se realizará anualmente, dice la indicación, es decir, le impone una periodicidad en términos perentorios, es decir, determina una actividad del órgano administrativo y agrega, y para mí aquí hay una nueva inadmisibilidad, con independencia de la disponibilidad del fondo, y permítanme aquí también consultar si cuando se refiere al fondo en términos económicos, es decir, a la disponibilidad financiera del fondo. Si así fuera, lo que está diciendo es que haya o no haya recursos, se debe realizar una actividad que implica costo y que además tiene como consecuencia que esas patologías, entiendo, quedan además cubiertas por lo que dice a continuación. Se realizará la evaluación, quedarán cubiertas con el sistema de protección financiera y se iniciará de oficio por el Ministerio de Salud para que a través de la Subsecretaría de Salud realice una evaluación científica basada en evidencia disponible para el diagnóstico o tratamiento de una condición específica de salud. Es decir, no es inocua la evaluación o revisión, hasta donde yo lo entiendo. Por lo tanto, En ese caso, de ser ciertas mis apreciaciones, digamos, y desde la, perdónenme, desde la ignorancia del sistema, bastante. Soy yo la Presidenta, no me quiere dejar hablar. Por su intermedio, Presidenta, desde mi ignorancia del sistema, que es bastante árido, Manuel, colega, yo entiendo que si estas apreciaciones mías son correctas, hay efectivamente un gasto que se está generando, pese la necesidad de un gasto y de una actividad administrativa que se está generando, pese a no haber fondos disponibles. Y esa sería la razón, Presidenta, de esta doble inadmisibilidad. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que, obviamente, la ley Ricardo Soto es compleja en sí misma, porque tiene múltiples etapas. Lo primero es que toda persona natural o jurídica, paciente, agrupación de pacientes, familiar o incluso laboratorio puede solicitar, y se denomina la solicitud ciudadana, de incorporar una tecnología a la ley Ricardo Soto. Esa es la primera etapa, o el mismo Ministerio de Oficio. Después viene una segunda etapa, que es la evaluación científica de la tecnología, que es básicamente la realización de un estudio que lo realiza por oficio el Ministerio de Salud, para decir, de estas 7.000 solicitudes que se traducen en 300 tecnologías, yo decido evaluar científicamente una cantidad determinada de ellas, 50, 10, 1, y cuando el mismo ministerio así lo determine. Eso está en la ley. Y después, con posterioridad a una evaluación científica positiva, viene la comisión de recomendación, que recomienda que sea incorporada y financiada vía la ley Ricardo Soto. Por tanto, el acto de evaluación en sí mismo no influye en cuanto a gasto presupuestario por la incorporación de esa tecnología al fondo, sino más bien en la susceptibilidad de que esa evaluación implica gasto. Ahora, en términos prácticos, como la primera parte establece una anualidad, yo entendería que sí, eventualmente puede establecer gasto, pero la segunda parte, al colocarle un requisito, no implica gasto, porque ya establece la posibilidad de que el mismo ministerio le inicie de oficio, en esos términos. Ahora bien, esto es importante, insisto, de relevar, producto de que hoy día hay tecnologías que están solicitadas, que están en carpeta para evaluación y nunca son evaluadas o no han sido evaluadas, producto de que se establece un impedimento respecto a la disponibilidad del fondo, por lo cual queremos en el fondo eliminar ese impedimento y dejarlo expresamente de la ley, al contrario de lo que pasa en el reglamento. Inciso final, artículo 6. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Entonces, ¿cómo procedemos? De la misma manera, Presidenta, si usted considera que es...
si el diputado Lago Marcino, lo primero es que usted, Presidenta, haga un juicio sobre la admisibilidad o inadmisibilidad respecto. Que no es admisible. Hecho esta declaración, si el diputado Lago Marcino solicita su votación, procedemos de la misma forma. La solicita y por lo tanto vamos a proceder a considerar la admisibilidad de esta indicación y tal como en la oportunidad anterior, mientras se carga, quien vota a favor considera que la indicación del diputado Lago Marcino es admisible. Quien vota en contra la considera inadmisible. Está abierta la votación, diputados. Concluida la votación, Presidenta, obtiene 5 votos a favor, 2 en contra. Declarada admisible, procede ahora a someter a votación la indicación. Ahora hay que aprobar o rechazarla. Así las cosas, Presidenta, procede ahora a votar la indicación como tal, en virtud de lo cual este artículo 7º, inciso primero, quedará, le voy a volver a dar lectura, como el proceso destinado a determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera y su respectiva revisión se realizará anualmente con independencia de la disponibilidad del fondo y se iniciará de oficio por el Ministerio de Salud, que a través de la Subsecretaría de Salud Pública realizará una evaluación científica basada en la evidencia disponible para el diagnóstico o tratamiento de una condición específica de salud. ¿Perdón? Pero este es el anterior. Este es el anterior. Ya. Abierta esta votación, diputada Cordero, diputado Lilayú, ¿no han votado? Terminada la votación, el mismo resultado, Presidenta, 5 votos a favor, 2 en contra, aprobada la indicación. Se incorpora en el texto del proyecto. Muchas gracias. Sigamos adelante entonces. Pasamos a continuación al mensaje original, al número 1 del mensaje, que en virtud de lo que ya se ha aprobado va a cambiar de numeral. En ese sentido vamos a mantener, no vamos a modificar el texto, lo hacemos después por secretaría, pero nos vamos a seguir guiando por lo que está en el comparado en sus pantallas para no confundirnos. En la página 2, columna central, está la primera modificación propuesta en el proyecto, en el mensaje del Ejecutivo, para agregar en el inciso segundo de este artículo 7º, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, una frase final. Voy a leer este inciso segundo primero. Al inicio del proceso de evaluación, la Subsecretaría de Salud Pública tomará especialmente en cuenta las opiniones y recomendaciones de diagnósticos o tratamientos a evaluar que hagan sus comisiones técnicas asesoras y las agrupaciones de pacientes inscritas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley. El Ejecutivo propone agregar a continuación e inmediatamente: asimismo, la Subsecretaría de Salud Pública considerará las advertencias que haga la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control conforme a lo dispuesto en el artículo 25. ¿Nadie? ¿Ya? ¿Han votación esto? Abierta la votación de este artículo sin mayor explicación, Presidenta, de esta modificación, digo, del mensaje, claro. Resulta aprobada, Presidenta, por 6 votos a favor y 1 abstención. No importa, no se puede corregir. Se cerró la votación, Presidenta, y no se puede corregir. Procedemos a la indicación número 4, también del diputado Lago Marcino, que recae también sobre este artículo 7º,
en virtud de la cual el diputado Lagomarsino propone intercalar un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor, que dirá: la Subsecretaría de Salud Pública deberá publicar la sistematización de las solicitudes ciudadanas que cumplan con los criterios para ser evaluadas e indicar las razones por las cuales se excluyó de la evaluación alguna de las tecnologías. Diputado Lagomarsino, y después le doy la palabra a usted, ministra. Muchas gracias, presidenta. Como indicaba, solicitudes ciudadanas, la Subsecretaría de Salud Pública, todas las solicitudes ciudadanas que hoy por hoy son una cantidad abrumadora, imagino yo, se traduce en una cantidad determinada de tecnologías para ciertos problemas de salud, y esa tecnología y ese proceso es una sistematización. Lo que queremos que se publique es el resultado de dicha sistematización, es decir, las tecnologías que pueden ser evaluadas, pero las razones por las cuales en un proceso determinado sí se evalúa algunas y no se evalúa otras. Porque si ese proceso, y esto obviamente no genera ningún grado de obligatoriedad de evaluar su totalidad, sino más bien transparentar las razones por las cuales sí se evalúan unas y no se evalúan otras en cada proceso de evaluación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la indicación, pero consideramos que, porque favorece la transparencia, no tenemos objeción a aquello. Sin embargo, sí consideramos que es inadmisible, porque también obliga a una actividad del Estado, pero estamos de acuerdo con que es importante justificar el por qué se incorporan algunas a la evaluación y otras no. ¿Alguien quiere? ¿Lo escuchamos a usted? Sí, tengo una opinión formada sobre el punto. Esto me parece que es una obligación de información y de conformidad a la ley de transparencia tanto activa como pasiva del sector público. No me parece y no veo aquí un vicio alguno de inadmisibilidad de la solicitud. Esto simplemente dar a conocer antecedentes que se tienen. No se generan nuevas investigaciones ni nuevos datos, por lo tanto simplemente es darlos a conocer y publicarlos. Muchas gracias. Vamos a la votación. En votación, el fondo de la indicación número 4 del diputado Lagomarsino, que consiste en intercalar un inciso cuarto y reenumerar los incisos sucesivos. Abierta la votación. Finalizada la votación, esta indicación es aprobada por la unanimidad de los 7 votos presentes, presidenta. Sí, espérate que se me corrió acá. Avanzamos, presidenta, a la página 3. Nos mantenemos en este mismo artículo 7º, que es bastante extenso, para abordar la indicación número 5 del diputado Lagomarsino, que modifica la naturaleza de una evaluación y de un informe. Voy a darle lectura al inciso 9 del artículo 7º, donde incide esta indicación. Dice: la evaluación, de la que hemos estado hablando durante todo este artículo, la evaluación concluirá con un informe que será público, pero no recurrible. La publicación debe efectuarse en el sitio electrónico del Ministerio de Salud a lo menos 15 días antes del inicio del proceso de recomendación. Y la indicación del diputado Lagomarsino consiste precisamente en reemplazar la categoría de no recurrible por que será recurrible. Es decir, le cambia radicalmente la naturaleza al informe. La evaluación concluirá con un informe que será público y recurrible,
según la indicación del diputado Lago Marcino. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente, en muchas ocasiones, respecto a la evaluación que se realiza de la evidencia científica, existen diferencias respecto a si esta es desfavorable. Evidentemente, cuando es favorable nadie tiene diferencia y nadie va a recurrir. Pero en el caso de que una evaluación científica sea desfavorable para incorporar una tecnología, hoy día no hay cómo discutir aquello. No hay cómo abrir una discusión que en el fondo no es una discusión en términos legales, ni una discusión en términos de otro tipo, sino que una discusión en términos científicos también, desde la perspectiva de las características propias de cada tecnología. Porque hay tecnologías que efectivamente su evidencia no es la mejor, producto de que son enfermedades raras y poco frecuentes y por tanto no hay suficientes pacientes en los ensayos clínicos existentes o en los estudios de corte para demostrar que son efectivas. Pero no por ello eso no es discutible, sino que debe generarse la forma en la cual, contraponiendo antecedentes, se pueda recurrir, obviamente, a quien está inmediatamente por superior a quien dicta el acto administrativo, con los antecedentes científicos para que pueda tomar una decisión o en el mismo tenor del que se tomó previamente o diferente. Muchas gracias, Presidenta. Sí, gracias, Presidenta. Nosotros de fondo estamos de acuerdo en que tenga que existir la posibilidad de entregar nuevos antecedentes. Pero claro, habría que acotar en el reglamento cómo se van a definir esos nuevos antecedentes para que no enlentezca tanto el proceso. Pero sí coincidimos, de hecho el tema de cuando son enfermedades poco frecuentes, el solo hecho de ser poco frecuente lleva a que los estudios sean de poco poder estadístico, cosa que incluso yo tengo un paper publicado sobre eso con la doctora Repeto. Y efectivamente es una limitación que tienen las enfermedades poco frecuentes, que requieren estudios multinacionales para hacer un N suficiente, y siempre puede haber nueva evidencia. Entonces, en el fondo estamos de acuerdo y tendríamos que en el reglamento regular de manera que no impida el proceso y que haya momentos en que se corte, porque si no es un sinfín de proceso. En votación, en consecuencia, Presidenta, la indicación número 5 del diputado Lago Marcino. Abierta la votación, Presidenta. Concluida la votación, resulta igualmente aprobada por la unanimidad, 6 votos de los presentes. Pasamos a continuación a la siguiente página, al artículo 8, página 4, al numeral 2 original del proyecto, que modifica el artículo 8 de la ley vigente en el siguiente sentido. Letra A, para modificar en el inciso segundo el guarismo 12 por 5. Esto se refiere a la integración de una comisión. El artículo 8 se denomina del proceso de elaboración de recomendación priorizada. Y en su inciso primero alude a una comisión de recomendación priorizada y el inciso segundo dice la comisión estará conformada por 12 miembros de reconocida idoneidad en los cargos de la medicina, etcétera, etcétera. Y esta modificación baja su composición a 5 integrantes. La segunda parte del texto de la modificación agrega hacia el final de este mismo inciso segundo lo siguiente: la comisión será presidida por el subsecretario de Salud Pública o por la o el funcionario que designe en su reemplazo. Es decir, da la opción a que no la presida personal o directamente el subsecretario, sino que alguien en su representación. Y la segunda
parte de esta indicación, la letra B agrega un inciso tercero que dice: la comisión funcionará en sesiones, las que podrán realizarse de forma remota, usando medios telemáticos. El quórum mínimo para sesionar será de 5 integrantes, es decir, la totalidad. La tercera modificación reemplaza en el inciso séptimo del artículo vigente la frase final para quedar de la siguiente manera: los integrantes de la comisión, al momento de asumir su encargo, deberán presentar una declaración de intereses y patrimonio en los términos de la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Luego modifica el inciso octavo, que pasó a ser noveno, y la palabra cuarto por tercero, es decir, aquí adecua o ajusta las incompatibilidades. Dice: no podrán ser miembros de la comisión las personas que incurran en una o más de las siguientes inhabilidades: a tener algún interés personal en el asunto específico a debatir por la comisión, o tenerlo su cónyuge o conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado, y no cuarto, de consanguinidad. Lo mismo hace en la letra B, baja del cuarto al tercer grado: haber recibido financiamiento total o parcial, transferencias, etcétera, su cónyuge o conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado. En la letra E modifica el inciso décimo en el siguiente sentido: reemplaza la palabra 24 por 12, las dos veces que aparece. Dice: las inhabilidades señaladas en las letras B y C precedentes se aplicarán a las situaciones señaladas ocurrida dentro de los 24 meses anteriores al nombramiento del interesado como miembro de la comisión. Reemplaza o acorta este plazo a 12 meses, ya no 24, y agrega: sin perjuicio de que los miembros de la comisión siempre deberán abstenerse de intervenir en decisiones en que exista cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad. Luego agrega en el inciso décimo, que pasa a ser décimo primero, a continuación de la palabra señaladas, la expresión el deber de abstención correspondiente. Queda de la siguiente manera: si a alguno de los representantes de las agrupaciones de pacientes le fuera aplicable las inhabilidades antes señaladas o el deber de abstención correspondiente, las agrupaciones podrán reemplazar al representante inhabilitado. De lo contrario, perderán su representación. Luego reemplazan el inciso siguiente la palabra quinto por sexto: las recusaciones en contra de los integrantes de la comisión deberán ser presentadas dentro del plazo establecido para el recurso de impugnación a que se refiere el inciso quinto. Es una adecuación simplemente numérica de los incisos, no tiene mayor relevancia. Luego agrega una frase en el inciso siguiente: si con posterioridad a este plazo se conoce alguna inhabilidad o una circunstancia que configura el deber de abstención, esto es porque ha agregado previamente el deber de abstención que antes no se aludía, y agrega a continuación del último inciso el siguiente inciso decimoquinto nuevo: los miembros de la comisión que no fueren funcionarios públicos tendrán derecho a una dieta de 8 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de 12 sesiones por año calendario. No obstante, los profesionales, funcionarios que sean miembros de la comisión y estén contratados por jornadas que no alcancen las 44 horas semanales de conformidad con la ley número 19.664 o la ley número 15.076, y los académicos de universidades estatales contratados por jornadas parciales, tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a 8 unidades de fomento por cada sesión a que asistan, con un tope de 12 sesiones por año calendario. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciban los miembros de la comisión. Presidenta, le di lectura íntegra a la indicación porque esta es, no a la indicación, a la modificación, porque esta está contenida en un solo número único, es bastante larga, no tiene indicación y por lo tanto deberíamos votarla en su integridad, a no ser que la decidan. Ministro. El doctor Lilayú primero, ya. Solamente a mí me interpreta mucho lo que hace el señor secretario, pero yo no sé, cuando uno hace una ley no hay que leerlo completo. Yo sé el etcétera, etcétera, yo sé que usted lo hizo con resumen, ponía para acá, pero la verdad es que no necesariamente tenemos que saber todo esto ahora. Si me pregunta si eso está bien. Es un problema, no sé cómo decirlo, procesal. Usted lo leyó todo, porque en nuestras comisiones se lee todo, pues, se lee todo, y de ahí vamos votando, y, bueno, se supone, pero yo hay cosas que, por ejemplo... No fue notijuez, pero yo creo que fue permiso intermedio, fue muy rápido, y usted lo hizo un resumen,
Yo no sé si en la ley, el etcétera, si eso está bien. Es mi pregunta. Ahora, nadie reclamó, yo estoy preguntando, ¿no? Presidenta, el diputado Aurelio Ayú está en lo correcto. Efectivamente, yo debería darle lectura al artículo 8º íntegro, luego a la modificación íntegra y hacer la composición completa del artículo, lo que nos da una lata lectura y no sé si se entenderá. La alternativa es que, siendo este numeral 2 compuesto por varias letras, vayamos votando letra por letra, que lo hemos hecho en otras ocasiones, y se facilita su comprensión y votación. A no ser que el Ejecutivo, yo pensaba someter a votación el paquete completo, sin perjuicio de la explicación que pueda dar el Ejecutivo, pero la procedimental lo resolvemos nosotros. Entonces vamos por punto para, perdón. Yo quería reafirmar la idea de que podamos votarlo en su plenitud, el numeral 2, después de escuchar a la ministra, porque son cuestiones que yo creo que no generan ninguna complejidad mayor. Eso, Presidenta, para votar el numeral 2 completo. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, todo este articulado va hacia la profesionalización de la Comisión de Recomendación Priorizada. Como el Ministerio ha enfrentado dificultades para conformar estas comisiones en el pasado, se proponen modificaciones como reducir los miembros expertos de 12 a 5, manteniendo los representantes de pacientes, que permita sesiones telemáticas para que puedan representantes fuera de la región metropolitana que participen, que el subsecretario sea reemplazado por un funcionario designado, que exista una remuneración de manera de que exista dedicación al trabajo. Yo he participado en estas comisiones y la verdad es que es un trabajo bien intenso, y de todos los miembros la verdad es que participábamos bien pocos. Por eso es que el hecho de que se reduzca pero que sean remunerados me parece que es una mejoría. Y se actualizan los estándares de probidad conforme a la ley 20.880. Esto facilita el funcionamiento efectivo de la comisión y reconoce el trabajo técnico especializado que realizan sus integrantes, tanto especialistas como expertos por experiencia práctica o por ser pacientes o de agrupaciones de pacientes. Ese es el sentido de todo lo que se habló se presentó de artículos e indicaciones. Gracias. Presidenta, ¿se propone someter en votación en su integridad el numeral 2? ¿Sí? Yo creo que sí. Ok, entonces en votación única y completa, el original número 2 del proyecto de ley que modifica en diversos aspectos el artículo 8º de la ley en modificación. Ley Ricarte Soto. Aprobadas todas estas modificaciones al artículo 8º por la unanimidad de 7 votos, Presidenta. Pasamos a continuación a la siguiente modificación, que también es propia del mensaje original y tampoco tiene indicaciones. Es de la misma naturaleza anterior, página 8 del comparado, está asignada con el número 3, que evidentemente va a cambiar. Modifica el artículo 9 en el siguiente sentido. El artículo 9 se denomina del proceso de decisión. Le voy a dar lectura al artículo 9. Los ministerios de Salud y de Hacienda, sobre la base de la evaluación y recomendación, determinarán mediante decreto supremo fundado los diagnósticos y tratamientos que cubrirá el sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. En este, establecerán además el plazo y contenido de la revisión de la decisión, conforme a lo dispuesto en este título. Inciso segundo, para estos efectos, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda deberá elaborar estudios respecto de la sustentabilidad financiera del Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, los que serán públicos y servirán de base para la dictación del decreto señalado en el inciso anterior. A este inciso segundo, Presidenta, se le incorpora la siguiente modificación para agregar entre las precisiones Ministerio de Hacienda, además, el Ministerio de Salud. Por lo tanto, dirá, para estos efectos, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Salud, deberán, ahí hay que pluralizar, elaborar estudios respecto de la sustentabilidad. El inciso tercero, donde dice el conjunto de tratamientos de alto costo que cubrirá el sistema de protección financiera deberá tener un costo anual
esperado para el periodo de vigencia del correspondiente decreto igual o inferior, al 80% del valor esperado al 1 de enero del año siguiente a su dictación de los recursos totales con que contará el fondo en dicho año. Ese 80% es reemplazado por un 90%, y eso, debo aclarar, no corresponde al mensaje original, sino que al texto de la moción del diputado Lagomarsino, que fue la primera. ¿También lo suscriben? Sí, coinciden en eso, coinciden en eso, pero como la moción del diputado Lagomarsino es la primera temporalmente, se la adjudicábamos a él, digamos. Pero el Ejecutivo coincide en eso. Derecho de autor, diputado Lagomarsino. Luego, en el inciso siguiente, que dice: con todo, si a la fecha de la dictación del segundo decreto y de los sucesivos se prevé que se separará el porcentaje señalado en el inciso anterior, 90, considerando el conjunto de diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera del decreto vigente, el nuevo decreto solo podrá incluir los antedichos diagnósticos y tratamientos. El proyecto propone reemplazar la frase los antedichos diagnósticos y tratamientos por la siguiente: otros diagnósticos y tratamientos de alto costo, siempre que las modificaciones tengan un efecto financiero neutro en el Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Para estos efectos, la Dirección de Presupuestos, en coordinación con el Ministerio de Salud, deberá elaborar un estudio de equilibrio financiero de los diagnósticos y tratamientos sujetos a la modificación, los que serán públicos y deberán acompañar la dictación del decreto supremo señalado en el inciso primero de este artículo. El inciso siguiente, que dice: el Fondo Nacional de Salud deberá proporcionar a la Dirección de Presupuestos la información necesaria para la elaboración de los señalados estudios, aun cuando ella contenga datos sensibles conforme a lo dispuesto en la Ley número 19.628 sobre protección de la vida privada, debiendo en todo caso guardar respecto de ella la debida reserva o secreto. El proyecto de ley propone modificar y reemplazar más bien el Fondo Nacional de Salud deberá por la frase: el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Salud y la Central de Abastecimiento del Sistema de Servicios de Salud deberán. Es decir, amplían los sujetos obligados por este inciso. Y esas son todas las modificaciones, Presidenta, al artículo 8 de la ley Ricardo Soto. No, diputado Lagomarsino, procede a presidir. De forma incidental. No estábamos en el artículo 8. Estamos en el proceso de decisión. Proceso de decisión del proceso de elaboración de recomendación priorizada. Estamos en el proceso de elaboración de recomendación priorizada, numeral 9. Yo lo había leído. Perdón. No, yo me equivoqué en la... Sí. Yo me equivoqué aquí. Estábamos en el artículo 9 del proceso de decisión. Leí correcto, solo que aludía al 9, al 8 y no al 9. Esas son, presidente, las modificaciones al artículo 9 del proceso. Muchas gracias. Abro la palabra si alguno de los integrantes de la comisión quiere pedirla, si no, al ministerio. Bueno, gracias, presidente. Bueno, la idea de todo este articulado tiene que ver con fortalecer los estudios, con dar más flexibilidad al uso de los recursos. El presupuesto se aumenta en casi un 100%, un 85%, por lo que se va a mantener una reserva suficiente para las inversiones. Actualmente la ley permite sumar tratamientos y obliga a mantener los vigentes, pero no permite sustituir. Eso también estamos considerando en esta modificación, lo que da una mayor flexibilidad. Entonces, al casi duplicar el presupuesto, se mantiene la reserva y además permite hacer una sustitución cuando existe un costo neutro, lo que nos va a permitir, dado el avance de las tecnologías y la reducción de los precios de los medicamentos cuando se vencen las patentes, el poder incorporar nuevos medicamentos y darle más vida a la ley Ricardo Soto. De fondo. No sé si el abogado quiere agregar algo. Muchas gracias, ministra. Yo solamente me gustaría agregar que efectivamente, sobre todo las
La letra C viene a clarificar un proceso que fue bien arduo, imagino yo, entre el Ministerio de Salud y la Dirección de Presupuestos para publicar un decreto sin impacto financiero y que incorporó 3 tecnologías en esta materia, pero que el proceso para su incorporación duró harto tiempo. Entonces imagino que esto va a permitir clarificarlo y hacerlo más expedito en el futuro. No sé si todos los integrantes de la comisión están de acuerdo que votemos el numeral 3 en su conjunto. Si nadie se opone, entonces en votación el numeral 3 completo. Y sí, terminada la votación, presidente, de este numeral que introduce modificaciones al artículo 9, son todas ellas aprobadas por la unanimidad de 7 votos de los presentes. Continuamos con... Pasamos al numeral 4 del texto original del mensaje, que incorpora un nuevo a la ley Ricarte Soto, un nuevo artículo 9 bis. A continuación inmediatamente del artículo recién modificado. Este artículo 9 bis dice lo siguiente: de la publicación y actualización del precio máximo industrial. Página 10 del comparado, perdón. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 33, dentro de los 30 días siguientes a la publicación en el diario oficial del decreto que determina los diagnósticos y tratamientos de alto costo, la Subsecretaría de Salud Pública deberá publicar o actualizar, según corresponda, el precio máximo industrial de todos los diagnósticos y tratamientos incluidos en el sistema de protección financiera, Antes de la dictación de un nuevo decreto, la Subsecretaría de Salud Pública podrá modificar su resolución actualizando uno o más precios si existen cambios en el mercado que lo justifiquen. ¿Algún integrante de la comisión que desea hacer uso de la palabra? Si no, ministra. Bien, estaba perdiendo la batería. Bueno, sobre el concepto del precio máximo industrial, ¿cierto? Que tiene una función en la ley Ricarte Soto de ser la base del cálculo para estimar el impacto presupuestario y también definir el umbral de precio que permite a FONASA rescindir los contratos si los proveedores exceden ese precio máximo industrial. Entonces, una vez aprobado, los tratamientos, el precio máximo industrial se vuelve un umbral, de manera que si, como mencionaba, si se supera, en fondo FONASA puede rescindirlo. Ay, se me mueve En este escenario, hoy día la ley no contempla la posibilidad de actualizar el precio máximo industrial. Y luego de aprobado entonces un decreto, si se modifican las condiciones, en realidad uno no puede actualizar cuando cambian las condiciones de mercado. Y los tratamientos aprobados bajo procedimientos abreviados no tienen un precio máximo industrial establecido. Entonces la solución que se propone acá es que la Subsecretaría de Salud Pública publique y actualice el precio máximo industrial dentro de 30 días tras la publicación del decreto y que se pueda modificar este precio máximo industrial antes de un nuevo decreto si hay cambios en el mercado que lo justifican. Esa es como la explicación más simple para nosotros. Si no hay palabras, en votación. Abierta la votación, entonces, presidente, para incorporar este nuevo artículo 9 bis. Diputada Astudillo. Finalizada la votación, presidente, aprobada por la unanimidad de 7 votos. ¿Alcanzamos a ver el número al quinto? Es cortito. Y no tiene indicaciones, presidente. Procedemos a revisar rápidamente el
numeral 5 del mensaje original que modifica el artículo 10. El artículo 10 relativo a la vigencia y modificación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera. El decreto que apruebe los diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera y sus modificaciones entrará en vigencia el primer día del sexto mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. No obstante, las modificaciones podrán entrar en vigencia antes cuando existan circunstancias calificadas y fundamentadas en el decreto respectivo. Los diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera tendrán una vigencia de 3 años si no se hubieran modificado al vencimiento de este plazo. Si no se hubieran modificado al vencimiento de este plazo, se entenderán prorrogados por otros 3 años y así sucesivamente. La primera modificación, presidente, del proyecto es incorporar aquí, intercalar un inciso tercero que dirá: anualmente, la Subsecretaría de Salud Pública enviará a la Dirección de Presupuestos un informe que considere la variación de precios de los diagnósticos y los tratamientos incluidos en el sistema que se produzca durante dicho periodo, cualquier variación relevante en el perfil de seguridad de aquellas tecnologías y tratamientos y la eventual existencia de alternativas terapéuticas de mayor eficacia para las condiciones de salud incluidas en el referido sistema. El informe que corresponda al tercer año de vigencia del decreto deberá ser remitido en el plazo de 6 meses anteriores a su vencimiento. En caso de que este informe contenga variaciones relevantes que ameriten la modificación del decreto vigente, las autoridades deberán modificar el decreto conforme a lo dispuesto en los artículos 11 ter y 11 quater, que vienen más adelante. Con todo, en circunstancias especiales, el presidente de la República podrá disponer por decreto fundado la modificación antes de cumplirse el plazo indicado en el inciso segundo, esto por una adecuación simplemente geográfica dentro del artículo, y finalmente se elimina el inciso final o cuarto, que le voy a dar lectura para saber lo que se está eliminando. En los casos en que un diagnóstico o tratamiento de alto costo con protección financiera sea incorporado al régimen de garantías explícitas en salud regulado por la Ley 19.966, pasará a regirse por esta normativa. En este caso, la garantía de protección financiera para dicho diagnóstico o tratamiento de alto costo continuará vigente y exigible para los beneficiarios de los sistemas de salud que no se encuentren incorporados al régimen de garantías explícitas en salud, mientras subsista su eficacia o utilidad terapéutica, de lo que deberá dejarse constancia en el decreto modificatorio. Esas son todas las modificaciones al artículo 10, presidente. Abro la palabra para quienes quieran hacer uso de ella. Ministra. Estaba pidiendo, ya, no. Gracias, presidente, que como dijeron la presidenta, y está ahí la presidenta. Sí, bueno, varias de las medidas que se incorporaron al proyecto de ley son para cautelar un uso más eficiente de los recursos, y esto es para estar seguros en el fondo que los recursos se están destinando a tratamientos que superan el umbral de alto costo y que son tratamientos seguros y eficaces. Como dijimos en un momento previo, la evaluación de evidencia en muchas de estas enfermedades no es tan robusta, y pueden aportarse después del uso de los medicamentos nueva evidencia. Entonces, esta medida en particular obliga a la Subsecretaría de Salud Pública a estar vigilando anualmente la variación de precios y también la variación en los perfiles de seguridad y de farmacovigilancia de los medicamentos para que se mantengan sobre el umbral y que no existan antecedentes que vayan en contra de la recomendación de su uso. Y evidentemente para estar atentos al surgimiento de tratamientos más eficaces a los que están en este momento vigentes. Y la última, lo que se eliminó es porque se agregó un artículo nuevo que lo recoge. Me pide la Secretaría prorrogar 2 minutos para alcanzar a votar este único numeral y si hay acuerdo también de votarlo en una sola votación todo el numeral. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Prorrogado y una votación. Abierta la votación, presidente, de las modificaciones al artículo 10. Diputada Astudillo. Concluida la votación de este numeral, presidente, resulta aprobado por la unanimidad de 7 votos de los presentes. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.